Amigos y amigas, es un placer, como siempre, estar con ustedes en estos viernes en Pandemia Misterio de su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional. Aquí en este programa, este espacio que hemos venido construyendo y donde han pasado tantas y tantas personas para hablar de estos temas enigmáticos, estos temas que nos llaman tanto la atención y que están ahí. Muchas veces nosotros les ponemos el aura de misterio porque son desconocidos para nosotros, pero lo que buscamos en este espacio, en este programa, con grandes invitados, es tratar de quitar y correr ese velo y conocer un poco más el trasfondo de las cosas. Quiero invitarlos, además de los que nos están escuchando en nuestras casi 130 emisoras a nivel nacional de nuestra RCN, también los invito a que nos sigan en el canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Simultáneamente vamos a estar emitiendo este programa y vamos a conversar hoy de un tema apasionante, de un tema que es difícil encontrar en Colombia a alguien que lo maneje, pero he podido dar y coincidir con una persona que ustedes tendrán el placer de conocerlo esta noche en el programa. Entonces, nuevamente en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes y bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy vamos a conversar con un invitado que, como ya les dije, los va a sorprender. Él es un académico, él es un investigador, él es, eh, desde hace mucho tiempo se ha visto seducido por el tema del misterio, ha estudiado a profundidad estos temas y hoy tenemos un programa especial. Él es Manuel Alberto González. Manuel, bienvenido a Pandemia Misterio. Gracias por estar aquí con nosotros. Diego, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los amigos oyentes, para los que se están vinculando en este momento, para el canal de YouTube y para toda esa gran cantidad de emisoras que se entrelazan para escucharnos esta noche. Agradezco de antemano el tiempo que se toman para escucharnos y también pues la grata invitación y tan selecta presentación que has tenido para conmigo en el programa, para el programa del día de hoy. Bueno, Manuel, hoy vamos a hacer un programa, vamos a tener el placer de, en la medida en que tú nos lo permitas y el tiempo que nos dispongas y que podamos coincidir, tener varios programas. Vamos a hablar de muchos temas en los que tú amablemente nos vas a echar una mano sobre estos temas que tanto nos gustan. Pero hoy vamos a hacer un programa especial sobre enigmas y misterios del arte. Y como bien sabemos, son muchas de las pinturas que las podemos ir a conocer, las podemos ir a apreciar en distintos museos del mundo, pero que hay un aura de misterio en torno a ellas. Por ejemplo, quiero mencionar a un Leonardo da Vinci, que aún todas sus obras son materia de estudio y hasta la misma Gioconda, la Mona Lisa, muchos investigadores no se han puesto de acuerdo ni siquiera quién es la persona, si es que está sonriendo o no está sonriendo. Entonces son muchos los misterios que tiene el arte. ¿M? Y hoy vamos a tener una presentación especial a los que nos están escuchando y quieran ver las imágenes que vamos a presentar. Los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Bueno, Manuel, ¿por dónde podríamos empezar? Yo haré un silencio prudente para escucharte. No, ni más faltaba. La idea también es como que haya una interacción, que haya una conversación, porque quizás eso es lo que más construye en estos temas del misterio. Claro. Entonces, es importante, además porque pueden surgir dudas, aclaraciones que son pertinentes. Digamos que este mundo de los misterios del arte y de la pintura también y de la historia, porque todo está implicado, todo está mezclado en un todo, tienen tantas aristas, tantas cosas curiosas que es bastante interesante tenerlos en cuenta. Presentas en este momento, y creo que con eso vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy, un huevo de avestruz encontrado en una tumba en Egipto. Sí.
Aparentemente una tumba sin mayores pretensiones, no estamos hablando de una tumba faraónica, sino digamos de una persona pudiente, tenía sus medios, pero no tantos como lo podrían tener los políticos o la gente de mucha influencia en ese momento de Egipto, pero tuvo lo suficiente para generarse, digamos, de alguna manera un ajuar funerario. Hasta ahí no tendríamos ningún inconveniente, digamos que estaríamos hablando de algo muy normal, pero lo curioso es que entre las cosas que le echan al muerto, le colocan este huevo de avestruz decorado. La sorpresa es que, como lo podemos ver en esta imagen, o lo van a poder ver las personas que se conecten con nosotros, hay una referencia a las tres pirámides de Egipto. Y uno diría, hasta ahí estamos muy bien, no hay ningún inconveniente, pues evidentemente es un huevo decorativo que está reflejando el momento en el que se presentaron las cosas o que de pronto quizás era un objeto valioso para el difunto. La sorpresa es que cuando se hacen las dataciones, el huevo revela una antigüedad de 6.000 años. Mm. Primera gran sorpresa. Un carbono 14, ¿no? Si nosotros nos ceñimos a lo que nos enseñaron, a lo que encontramos en el canon oficial de los libros, sí, imagínate, entonces, ¿cuál sería la antigüedad de las pirámides según el canon normal? Estaríamos hablando de 1.200, 1.500 años máximo, y Ujú. este huevo nos empieza a reflejar que son 6.000 años. Entonces, este es el primer indicio para darnos cuenta que deberíamos reformular la historia. Claro, Hay algunas otras imágenes un poco más complementarias que reflejan lo que estamos, esta es la totalidad del huevo y que reflejan pues lo que estoy diciendo, ¿no? Habría que retomar o poner en duda las versiones que tenemos acerca de las nociones de historia tradicionales. así Es es. fundamental eso. Aquí estamos viendo otra imagen. Mira, esta, por ejemplo, es una imagen muy clara, muy bonita, además, que hace, que hace referencia a lo que estamos hablando en este momento. Y esto es apenas una pequeña muestra de lo que nosotros podemos estar encontrando a lo largo y ancho del mundo. Porque, por ejemplo, las cuestiones piramidales, esas estructuras que son famosas en Egipto y que son igualmente famosas en México, pues, o curiosamente, nosotros aquí en Colombia también tenemos una truncada, pero iba para pirámide Ujú. y es el Cerro del Tulcán en Claro, Popayán. Y ni siquiera está a las afueras de la ciudad, o sea, está dentro de la ciudad misma. Y los sí, estudios antropológicos y los estudios arqueológicos demuestran que fue una pirámide que quedó inconclusa, pero que tiene todo el trabajo que que hubiera conducido a este tipo de edificaciones. Tenemos también unas fotos que terminan complementando este tipo mira, esta es una vista aérea. Y sí, como te digo, toda la información es corroborable, que eso es lo más interesante de todo este asunto. O sea, esto no es que uno lo sacó de la manga, no, sino hay estudios antropológicos, estudios arqueológicos que avalan todo lo que estamos hablando y lo que seguiremos hablando a lo largo de esta charla. sí. Manuel, para las personas que nos están viendo o los que nos están oyendo, estamos viendo una imagen, una imagen, una panorámica desde el aire. ¿Podemos describir un poco qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una visión desde arriba de lo que aparentemente era un cerro, o sea, pues por igual se llama el Cerro del Tulcán, que había pasado como muy desapercibido mucho tiempo. Incluso, pues, desafortunadamente en algunos de sus aristas se había convertido en basurero, pero Sí, ya cuando se empiezan a hacer los estudios y se empiezan a decir, oiga, no, aquí hay algo más importante, empezamos a encontrar vestigios indígenas, prehispánicos, precolombinos, y entonces, claro, ya empiezan a llamar a los conocedores del tema y se empieza a hacer una investigación de alguna manera exhaustiva, y por eso tenemos esta imagen un poco más clara de lo que originalmente había sido, porque había pasado como que una montaña más dentro de la ciudad, porque esto es algo que es bastante curioso, no está afuera, no hay que salir de Popayán, sino que está ahí mismo. claro, qué interesante, qué interesante. Ahí, por ejemplo, la visión que se ve ya obviamente con el arreglo, los monumentos y cómo ha venido cambiando el día de hoy. Y es una cuestión que cualquier vecino o cualquier persona del común podría acercarse y corroborar fácilmente. Muy bien. Bueno, seguimos. Los invitamos para que nos sigan
en Pandemia Misterio Diego Reyes. Hoy vamos a hablar sobre misterios del arte, obras que tienen codificadas mensajes o bueno, hay mensajes que aún están en discusión y no sabemos a ciencia cierta a qué se refieren. Empezamos también con esta obra, ¿te parece, Manuel? Eh, Quisiera que pasáramos un momentico a una constelación que está reflejada en Francia. No, un poquito más adelante, es una que parece, es la constelación de Venus, eh, A ver, que ya vamos a entrar también a la parte, para cerrar la parte de esta pues, específicamente. Una de las cosas que más llama la atención es el posicionamiento o el correlato que tienen las pirámides de Egipto con la constelación de Orión. sí, sí. Eh, O sea, Curiosamente, esto no fue unas construcciones, además de tener miles de años de edificadas, no son hechas al azar, sino su estudio, su lugar, el lugar donde están erigidas, está totalmente estudiado y está alineado con los astros, ¿no? O sea, hay una exactamente, correlación. exacto. Lo que revela varias cosas. La primera de ellas, la profundidad del saber y los conocimientos que se manejaban para llegar a ese tipo de estructuras o de construcciones. Pero curiosamente, y aquí es a lo que vamos a llegar, no fueron los únicos. Ujú. Es muy curioso esto, y la referencia la vamos a encontrar en un escritor muy querido que también llamaría la atención con subrayado para que lo tengan en cuenta, que se llama Javier Sierra. Sí, Y Javier Sierra nos presenta un libro que se llama Las Puertas Templarias. ajá, sí, español. Y si nosotros desbrozamos un poquitico la situación y quitamos, o sea, colocamos la paja a un lado, y en esto me quiero referir, quitamos a un lado lo novelístico que pueda tener la historia y nos ceñimos a los hechos históricos, nos vamos a encontrar con esto. Hubo un saber que se manejaba en Egipto, que es ese mismo del que acabamos de hablar, de las construcciones, que terminó llegando a Europa. Y en este Y caso lo que estamos viendo es la constelación de Venus. claro. Y dicen, recordemos que los templarios, por ejemplo, esa orden de caballeros, fueron grandes constructores, ¿no? De catedrales góticas en Europa. Y toda esa arquitectura que ellos manejaron tiene misterios que tendríamos que irnos al antiguo Egipto para poder entender un poco de dónde viene ese saber, qué fue lo que encontraron ellos cuando parten de Francia hacia Jerusalén y dicen que encuentran las leyendas, ¿no? Dicen que encontraron el Santo Grial, que encuentran el Arca de la Santa Alianza, pero eso es la leyenda. Lo cierto es que encontraron algo, un saber, Sí, eso sí es indudable. sí, y creo que lo que más se acerca a la verdad es el saber, por ejemplo, que ellos materializaron en sus construcciones. Algo encontraron que los puso como los reyes de Europa en ese momento. Indudablemente. Y esto va a estar muy ligado a lo siguiente que vamos a terminar desarrollando en la charla de hoy. Y en este caso hay múltiple, como tú bien lo señalas, bibliografía al respecto de lo que posiblemente habrían encontrado ellos en el Templo de Jerusalén. Ujú. Para solamente citar algunos de los ejemplos, hay un escritor norteamericano muy interesante que se llama Steve Berry. Sí, Incluso si a la gente le fascina leer a Dan Brown, creo que por la misma talla está Steve Perry. Y una de sus grandes novelas en inglés se llama El legado templario, Templar Legacy. Aquí fue traducida como Los Caballeros de Salomón. Y que evidentemente va por ese mismo derrotero, que es contarnos qué fue lo que ellos encontraron allá. qué Entonces es interesante. muy curioso porque eso da pie para murista, es un tema absolutamente delicioso de tratar. Y se me viene a la cabeza la frase introductoria del libro que dice cómo nos ha servido ese mito de Cristo. Bueno, Manuel, ¿con qué imagen continuamos? ¿Con qué No, no, imagen no, pero continuamos? entonces continuemos acá ahora. Esto era como un pequeño paréntesis dentro de la historia. Ese Vale. saber que se trajo de Oriente a Occidente está reflejado en las catedrales.
Y lo que estamos viendo en este momento, o lo que, y bueno, se lo queremos recrear a nuestros oyentes, es que si ustedes colocan la constelación de Venus, en este caso en la imagen está en la parte de arriba, y la contrastas con las catedrales francesas más importantes, la imagen coincide. Sí, Lo mismo que se hizo con las pirámides, se hizo con las catedrales. muy interesante. Claro. La pregunta es, que es lo que finalmente desarrolla Javier y que vuelvo y les insisto que el texto es bastante recomendable, es ¿qué necesidad había de construir con ese correlato celestial, llamémoslo de alguna manera, o celeste, que es más exacta la palabra? A veces, pues nosotros, y en la antigüedad las personas muy improbablemente podían ver desde el aire. Eh, pero ahora que vemos estas imágenes, la relación, la alineación de varias catedrales o de las pirámides con fenómenos celestes o constelaciones, valdría la pena también decir si estamos haciendo una especie como de mensaje para alguien que viene desde las estrellas y puede localizar como una especie de mapa, ¿no? O sea, Y, también o quizás un faro, ¿no? Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, para las líneas de Nazca, solo vistas desde arriba. correcto, correcto. Pero aquí la vaina va todavía más profundo, Sí. porque ¿cuál es el objetivo final de, todo, de este tipo de construcciones? Obstaculizar puertas. Ujú, Eso es lo más curioso y lo más sorprendente que trae la historia. Se construyen catedrales para sellar puntos energéticos. claro. Y aquí, discúlpeme que voy a servirme de ejemplo un poco abusivamente, pero y también de pronto me pueden entender personas que hayan estado en la Catedral de Notre Dame. Ujú, La energía adentro se siente. O sea, ahí hay algo raro. O sea, no es lo mismo que cuando tú entras a cualquier catedral en el mundo. Y no sí. me estoy solamente refiriendo al hecho de su belleza arquitectónica, a su valor histórico, no, hay algo más. Así es, así es. Y pues estos lugares, independiente de que uno sea católico o no lo Sí, sea, sí, sí, o no, sí, creo, no, aquí eso no tiene, no entra en juego realmente. sí, es una Sí, sí. experiencia sensorial, mística, interesante que uno puede vivir cuando ingresa a estos recintos. Bueno, Claro. Manuel, tú me Pero entonces, guías. ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Hay puertas buenas y hay puertas malas, puertas hacia la trascendencia y puertas hacia la verdad. Sí, Y el antiguo saber lo sabía, lo conocía y edifica encima de ellas. Ustedes recordarán un hecho anecdótico, también lo pueden buscar y referenciar. Recuerden en la Guerra del Golfo que Saddam Hussein hizo volar en medio del desierto, en medio de la nada, unos budas que eran patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO. sí, Uno se pregunta, ¿qué mal estaban haciendo? Y volvemos al punto, a mí no me interesa si tu creencia, si eres musulmán, si eres budista o si eres cristiano. Aquí nos ceñimos en el hecho arquitectónico y artístico. ¿Qué necesidad había de destruirlos? claro. Y los talibanes en Afganistán también dinamitaron varias de estas estatuas de Buda de miles de años de antigüedad y que hubo un escándalo en torno a ese tema y pudimos ver imágenes de cómo quedaron totalmente destruidas, Absolutamente, irreconocibles. exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿lo hicieron de mala fe? O sea, por hacer el daño simplemente. La respuesta es no. Entonces, pero entonces, ¿por qué dañar algo que estaba en medio de la nada? La necesidad de abrir esas puertas. Ujú. Y vamos a hilar fino. ¿Qué se quemó hace pocos años? Sí, Notre Dame, Notre Dame. sí, Entonces es curioso que sí, listo, todos ponemos el grito en el cielo y decimos, oh, el daño histórico, el daño artístico y demás, pero las intenciones realmente pueden llegar a ser otras muy distintas. Y esto tiene una referencia final. Después de abrir tantas puertas en Oriente, ¿cómo es la situación en Oriente? Ellos nunca están de acuerdo, ellos siempre están en guerra, siempre están en conflictos unos con otros. Qué cosa tan curiosa. sí. Muy, muy curiosa y los invitamos a que no solo nos escuchen y se queden con estos razonamientos en su cabeza, sino que vayan, porque hay mucha literatura.
Ya nos mencionó Manuel el libro de Sierra. ¿Cómo es el título del libro? Las puertas templarias. Las puertas templarias, que ya ahora con Amazon es muy sencillo conseguirlo. Sí, 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 no, y además no es un libro grande, que no diga voluminoso, y además Javier tiene la particularidad de ser un muy buen narrador, muy ágil en sus cosas, entonces nos deleita un esclarecimiento de mí, o bueno, por lo menos una opinión sobre estos grandes misterios que nos abocan el día de hoy. Así Entonces ahora es. sí, continuando, y no me quiero salir del tema porque esto va a terminar pegando con las pinturas. Sí, Es curioso y es interesante hacer esta mención, y es que los pintores, los grandes maestros, no solamente eran grandes maestros en el sentido de que pintaban como lo sabemos, como lo hemos visto en los libros en libros de reproducción de pintura o en los museos, sino que también eran gente muy culta, claro. gente que sabía cosas. Y muchos, así la historia no lo divulgue, hacían parte de organizaciones secretas que tenían conocimientos y tenían mensajes que ellos sutilmente muchos trataron de divulgar en sus pinturas. Claro, y es que además eso también tiene una explicación clara, y es que varias cosas. La primera, ¿cuál es? Es una pregunta que queda abierta también y también te la hago a ti con el mayor de los gustos. ¿Cuál es la mejor manera de esconder algo? Haciéndolo evidente. Exactamente, exactamente, poniéndolo al frente de los ojos de las personas. Por ejemplo, podríamos, y esto es un tema que tendremos que tratar en su momento, todos los juegos de azar tienen un significado oculto detrás de ellos, las cartas de la baraja francesa, los dados. A cualquier escucha en este momento que tenga un dado a la mano, ¿cuántas caras tiene un dado? Seis. Ujú. Pero tú lo lanzas. E independientemente de lo que te caiga arriba, si te cae un uno, si te cae un 2 o lo que sea, la cara contraria siempre te va a sumar 7. Pero son seis caras. Sí, O sea, arriba está el uno, debajo va a estar el 6. Arriba está el 2, debajo va a estar el 5. Y así sucesivamente. Siempre va a sumar 7. claro. Claro, yo creo que muchos no sabíamos esto. Y la verdad, yo no tenía presente esto, Manuel, y es muy interesante y nada es casual, porque En absoluto. la casualidad no No, existe, sino no ex- existe existe la causalidad, causalidad. la intención que existe siempre de transmitir un mensaje. Bueno, Manuel, entonces, ¿con qué seguimos? No, 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 y quería aportar otro ejemplo también que es significativo que va con pregunta. En la baraja francesa, dime cuál es el único rey que no tiene bigote. ¿Cuál? Uno se pregunta y dice, pero todos deben tener bigote porque son los reyes, las casas de la baraja francesa. Y resulta que uno de ellos no tiene bigote, el rey de corazones. Ujú. Todo esto, ¿qué quiero decir a esto? Tienen un significado y tienen también un simbolismo histórico. Aquí desarrollándolo ya para continuar cerrando este pequeño break de los juegos de azar. Por ejemplo, el rey de tréboles. El rey de tréboles, ¿a quién corresponde? Y lo podría uno sacar por, digamos que por deducción. ¿Qué significan los tréboles? Suerte, ¿no? Suerte, sí, sí, La sí. pregunta es, ¿cuál sería el rey más suertudo en la historia de la humanidad? Mm. Y se sabe. Claro, evidentemente, Alejandro Magno. Y el Alejandro. rey de tréboles de la baraja francesa corresponde a Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo en 10 años, de los 22, 23 años a los 33. Y que se salvó de muchos emboscadas y conspiraciones para matarlo, ¿no? No, indudablemente, y que se le enfrentó a los persas en clara inferioridad y los venció. O sea, no es gratuito que haya tenido mucha, mucha suerte. Claro, claro. Si es que realmente tuvo suerte, porque realmente corre también una historia muy interesante acerca de él, y eso también vale para los misterios de la historia. Y es lo que siempre le decía a la mamá Alejandro. Olimpia le decía a su hijo desde pequeño, tu papá no es Filipo, tu papá es Zeus, por ende el mundo te corresponde. Mm. Claro, a un niño, obviamente, que la gente decía, no, esta mujer está loca. O sea, ¿cómo se le ocurre? Estamos hablando de una parte mítica, una parte irreal de la historia. ¿Cómo le va a decir a un pelado y le va a meter en la cabeza ese tipo de ideas? Lo curioso es que en ese tiempo se usaba mucho consultar oráculos. Sí,
sí. Y lo que pasaba con Alejandro era que los oráculos griegos no daban una respuesta coherente a lo que él buscaba. Antes de empezar la experiencia de conquistar Persia, todo el mundo de los persas, decide bajar a Egipto. Volvemos a Egipto y sus misterios. Y allá estaba el oráculo de Amón. Y allí, pues, sabemos, Alejandría, la biblioteca, O eh, sea, la relación cercana de Alejandro con con Egipto, y que en realidad Egipto y el mundo contemporáneo van a tener muchas relaciones, luego también lo vamos a hablar con Napoleón. Eh, y allá va el oráculo de Amón para tratar de salir de dudas. y muchas de estas pinturas que vamos a ver, que estamos visualizando y que vamos a hablar de ellas, están en museos. Y Mm, los museos, pues Alejandro creó un lugar para rendirle culto a las musas, ¿no? Y de ahí viene el término, el concepto de museo que hoy manejamos. correcto, es correcto. Y bueno, la respuesta parece ser, Alejandro sale pálido después de haber recibido la respuesta del oráculo de Amón, porque él solo tenía que hacer una pregunta. Y a partir de ahí, el mundo es suyo. Sobra decir qué preguntó y sobra decir qué respuesta recibió. Apasionante, No, apasionante. y esto me lleva a referir otra lectura, también cuando la puedan, es la trilogía Alexandros, del escritor italiano Valerio Máximo Manfredi, la biografía novelada de Alejandro Magno. Es una cuestión, históricamente hablando, en novela histórica, es uno de los pilares contemporáneos de la historia de la literatura. Es una cuestión soberbia, soberbia. Y además Maravilloso. porque él es arqueólogo. Manfredi es arqueólogo, entonces antes de sentarse a escribir cualquier libro, porque a él lo que le llama la atención es contarnos Grecia y Roma de la antigüedad en el mundo contemporáneo, él va primero, investiga, da la vuelta, en este caso hizo todo el recorrido que hizo Alejandro Magno y luego se sentó a escribir los Alexandros. Bueno, tenemos muchas tareas. Estamos con un gran profesor. Manuel González. Bueno, Manuel, entonces entremos en materia. El tiempo nos va corriendo. Yo sé que Exacto, es que eh, esto va a ser una abrebocas de lo que tendremos que desarrollar luego con un poquitico más de calma y menos premura. Y es, por ejemplo, estábamos hablando de la relación de las estrellas con digamos, con lo artístico ya, y en el concreto estábamos hablando con la arquitectura, pero también existe la relación con la pintura. Y en este caso, para los que nos están escuchando y para los que están viendo, estamos viendo el cuadro de las Meninas de Velázquez. sí, de Diego Velázquez, ¿sí? Diego Velázquez, el pintor sevillano, la máxima gloria junto con Goya de la pintura española. Y este cuadro que está en todo el centro del Museo del Prado, un museo hermosísimo, entrañable, aparentemente pues eh, tendría solamente que hacer la referencia a la técnica que consiguió Diego Velázquez en este cuadro, y de lo cual hay bibliografía infinita, pero nosotros no estamos hablando específicamente el día de hoy de técnicas de pintura. Solamente puedo acotar al respecto una cosa muy contundente sobre este cuadro, y es que Diego Velázquez logró pintar el vacío. Ujú. La profundidad y todo ese tipo de cosas están acá en este cuadro. Pero eso sería la mirada desde la academia, desde los expertos, desde los curadores de arte. Pero hay mucho más. Usualmente, cuando se iba a hacer un regalo o se encargaba una pintura, eso pasaba con los grandes maestros, los mecenas se encargaban, ellos no pintaban porque, oye, yo no tengo nada que hacer, entonces voy a pintar una escena. No, No, era no, no, por no. Esto era encargo, con encargo, sí. exactamente, y encargos bien remunerados. Claro, En este caso específico, como pasó con Da Vinci, con Miguel Ángel, con los Medici en Florencia. absol- es absolutamente el caso del Renacimiento. En este caso, a Velázquez se le encarga la confección de las meninas, y en este caso, pues vemos a, a la duquesa Margarita. Y las meninas son las que, la que la acompañan y todo eso. Lo que ha hecho Diego Velázquez, aparte de lo que ya dijimos en arte, es coger la constelación Margarita y plasmarla dentro de la pintura. Entonces, la siguiente imagen es toda la constelación y cómo tiene su referente dentro del cuadro que pintó Velázquez. Como quien diría, multifuncional. Sí. Mire, a los que nos están viendo en el canal de YouTube, Pandemia Misterio, Diego Reyes, tenemos
la pintura de las Meninas de Diego Velázquez y aquí está la constelación que él hábilmente recreó en su pintura. Entonces, esto me lleva a retomar lo que había dicho y es que los pintores no simple y llanamente sabían de técnicas de pintura, estaban muy formados en otros saberes y la mayoría de esos saberes eran esotéricos, como tú bien lo señalabas a un principio. Sí, sí, así es. Porque el saber siempre en la antigüedad y ahora también es era muy vedado, no era abierto a muchas personas, sino era siempre teníamos que ir o a una al centro, a una abadía, allí un abad estudioso tenía conocimientos, o estos grupos místicos, estos grupos esotéricos, no voy a mencionar ninguno, pero esos que han existido desde siempre y que eran poseedores de saberes antiquísimos. Pero Bueno, para no ir más lejos, por ejemplo, vamos a citar una cuestión muy interesante que también le mencioné a nuestro amigo en común de estos días, que fue a JJ Benítez, que tiene un libro muy famoso que se llama Yo, Julio Verne. sí, Por ejemplo, Julio Verne pertenecía a una de estas logias que se llamaba la Logia de la Niebla. Y simplemente te voy a dar un dato curioso. dime, Dime cómo se llamaba el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días. sí, para los oyentes, ¿cómo se llamaba? Phileas Fogg. ¿Cómo se dice niebla en inglés? Ujú. Fog. Sí, Por ejemplo, o sea, eso es para lo que, al punto al que llegamos es lo que estamos hablando en este momento. Hay un montón de saberes que se empiezan a filtrar. En este caso, la pintura, en lo que estamos citando de Julio Verne, en la literatura, y que es básicamente lo que están aprendiendo en esas sociedades secretas, secretivas. No estamos diciendo que son fulanos o sultanos, sino que aprendieron unas cosas y lo terminan plasmando y lo dejan ahí. ¿Por qué? Porque esto tiene dos lecturas. La lectura superficial, que es lo mismo que pasa con las pinturas, tú las puedes ver, pero otra cosa muy diferente es cuando las observas. Y en claro. los casos en el caso de Julio Verne, cuando tú lees, normal, que tú dices literatura juvenil, chévere, viajes fantasiosos, y otra cosa es cuando tú empiezas a leer entre líneas Ujú. y empiezas a descubrir este tipo de cosas. Genial. Vuelvo y repito, apasionante, Manuel. No, Bueno, y lo peor de todo es que las cosas están ahí. O sea, cualquiera puede acceder a ellas. Y entonces uno dice, miércoles, ¿qué fue lo que pasó? Estaba, no, o sea, estaba mirando, pero no estaba observando. Aquí lo que bueno, estamos viendo en este momento, San Juan Bautista. el San Juan Bautista que está en el Museo Louvre, está curiosamente al frente, o está sobre la entrada en el gran salón donde está la Mona Lisa. Pero Ujú. es que siempre llama muchísimo la atención esta imagen del dedo hacia arriba, que se repite con alguna regularidad en toda la obra de Leonardo. Porque, por ejemplo, cuando revisemos la última cena, eh, que también tiene muchos bemoles, también vamos a ver, aquí por ejemplo estamos viendo un boceto de una Sagrada Familia y que vemos en la parte de arriba el mismo gesto señalando hacia arriba. Correcto, sí, así es. Bueno, esto es Miguel Ángel, Esta es pasemos porque la, esto es Miguel Ángel. Aquí está, esta es, entonces vemos a la persona que está al lado de Jesús. De pronto, esta era pasé dos imágenes, esta es la que, la que veríamos, esta es mucho más clara, que ya tiene el retoque de los colores y vemos ahí, por ejemplo, el dedo hacia arriba. O sea, como queriéndonos decir, hombre, hay algo que yo sé, sí, pero que ustedes no saben y que lo estoy dejando implicado en mis pinturas. Por ejemplo, en esta última escena vamos a empezarla a ver con otros ojos. Yo te hago la siguiente pregunta, Diego, y se la hago a los queridos oyentes y espectadores que nos siguen por YouTube. ¿Ustedes le harían nudos al mantel de su mesa? no. Obvio, porque uno va y dice, yo tengo una mesa redonda, entonces deme un mantel para 4, 6, 10 puestos. Tengo una mesa cuadrada de tantos metros, deme un mantel equivalente. ¿Por qué haría yo de colocarle nudos, como se pueden ver en los extremos de la última cena? Y les digo, ustedes, o por lo menos la gran mayoría de personas, tienen una reproducción de estas en su propia casa. Vaya y mírenla y dése cuenta.
¿Y qué son esos nudos? Esos nudos es una señal de pare. Pare, aquí hay algo. ¿Y por qué se necesitaban esas señales? No solamente para mantener un lenguaje esotérico de unos pocos, sino cuál es la mejor manera cuando hay altos grados de analfabetismo para hacer pasar las cosas, imágenes. Sí, Entonces, lo importante aquí es señalar que, oiga, dese cuenta que aquí hay algo, entonces empecemos a mirar más detenidamente. Lo mismo que hace la señal del pare. Yo me detengo y miro hacia un lado y otro que no venga nadie y avanzo. Y en este caso, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Ojo, quiero hacer una salvedad. No es lo del Código Da Vinci. Evidentemente el libro de Dan Brown es muy apasionante, toda la historia del profesor Robert Landon y todo lo que le pasa en París, descubriendo un montón de cosas, y María Magdalena. No, el agua no va por ese lado. Lo primero que quiero que señalemos es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, los que nos estén oyendo y que puedan tener acceso a una imagen y los que nos están viendo en directo, los apóstoles están divididos en grupos de tres. así es. Sí, ¿Cuántos son los signos zodiacales? 12, ¿no? Lo que Leonardo estaba pintando era el zodiaco y en el centro el sol. Los otros derroteros se han ido, ay, es que no hay un cáliz, ay, es que está María Magdalena, no, miremoslo de otra manera. ¿Ustedes quieren ver a Leonardo? Porque imagínense que Leonardo se pintó a sí mismo y Leonardo está en la esquina, está en el grupo de los tres que le está dando las espaldas a Jesús que está en todo el centro. ¿Y ellos por qué le están dando la espalda? Es más, están señalando como, oiga, aquí nos están contando una cosa y la persona de la mitad de la mesa está contando otra, porque la persona que está en la esquina al lado del nudo es Platón y nos está hablando de filosofía, sus diálogos, mientras que Jesús está hablando de religión y de fe, la constante contraposición entre lo religioso y lo filosófico. Entonces, él propone una cosa y Platón en su filosofía propone otra. ¿Quién es la otra persona que acompaña a Leonardo y a Platón? El traductor de los diálogos de Platón del griego al latín. Lo que estaba haciendo Leonardo era dando cuenta, no solamente, como les decía ahorita, de los signos del zodiaco, sino dando cuenta de su momento histórico y de las disquisiciones y presentaciones filosóficas que se estaban dando en ese momento. Entonces ya empezamos a ver el cuadro con otros ojos. Ahora pasamos a los de la mitad, a los que están cerca a Jesús, con la persona que tiene el dedo hacia arriba. Y ahí nos llevamos a otra de las grandes, entre comillas, leyendas urbanas que se han hablado en estos temas del misterio, el doble de Jesús. Miren la persona de la túnica verde, el mismo rostro. Qué cosa tan curiosa. ujú, Eso se manejó muchísimo, muchísimo tiempo. La historia decía que no, que evidentemente Jesús no había muerto en la cruz, sino que tenía un hermano gemelo que lo suplantó en ese momento y subió, y él fue el que terminó muriendo. Jesús termina escapando, obviamente con María Magdalena, tiene herederos y termina muriendo en Cachemira, como el famoso libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, sí. de Y Andreas el, Faber-Kreis. y el enigma sagrado, ¿no? Ahí, Además, claro, pero el Enigma Sagrado proponía un escape hacia Europa. sí. Pero entonces aquí la cuestión va es por otro lado. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este cuadro es que si tú revisas la historia de la pintura, hay dos elementos muy interesantes. Y es que cuando algunos otros autores han pintado la última cena, siempre eligen la hostia, siempre eligen el cáliz. Leonardo no. ¿Qué escena específica quería reflejar Leonardo cuando pintó la última cena? Pues una escandalosa. Uno de vosotros me traicionará. Por eso las expresiones de sorpresa de los allí presentes. Entonces uno lo que diría es, vamos a buscar dónde está el traidor. Y lo primero que a uno le va a llamar la atención es en el siguiente grupo, la persona que sostiene un cuchillo. Mm, sí, Esto se vino a saber mucho tiempo y fue uno de los errores que tiene Dan Brown, porque Dan Brown sostenía que la mano había quedado, la mano que sostiene el cuchillo era una mano que estaba suelta, que no pertenecía a ninguno de los participantes de ese cuadro. Error. Después de que se hicieron algunos retoques, porque la pintura tiene unas particularidades, fue hecha en acuarela, que se desgasta y se va a dañar con el trasegar del tiempo y con la suciedad que implicó
o que ha implicado todo su recorrido hasta el día de hoy. Se empezaron a hacer limpiezas, a retomar cosas y se descubrió que la imagen, la mano, sí pertenece a alguien y pertenece al apóstol Pedro. Perdón, uno de vosotros me traicionará, pero es el que tiene el puñal, pero resulta que era Pedro. Entonces aquí lo que hay es un lenguaje y una crítica directa al roce, al choque que tenía Leonardo con lo eclesiástico y en este caso con el Papa. Ujú. Entonces decide también colocar una crítica dentro del mismo cuadro. Usted está haciendo muchas cosas a la vez. Sí. Y eso nos lleva al otro aspecto, que esto ya es muy concreto de la historia de la pintura. Adivina cuál es la única cosa que no pintó Leonardo en toda su vida y que cualquier otro pintor lo habría hecho. Lo hizo Velázquez y lo han hecho otros tantos. La respuesta es, nunca pintó una crucifixión. Ujú. ¿Y por qué? Porque aquí también hay otro saber, así como las sociedades secretas que influenciaron a Julio Verne, en este caso hay mucha influencia cátara. Y los cátaros, por lo general, solían vestir de blanco. ¿Cómo viste Leonardo? Por lo general, lo sabemos por sus biografías y por su libro de blanco. Sí. Tenía un montón de características en su vida personal y su vida privada que eran el firme reflejo de ese saber que lo terminó alimentando y que terminó reflejando en sus pinturas. Pero claro, vendrá el observador y me dirá, pero por Dios, o sea, yo sigo viendo que ahí hay una mujer. Es más, Dan Brown volvió a señalar el punto, entonces, y está al lado de Jesús. Realmente hay una respuesta al respecto. Y es que todos y cada uno de los allí presentes en este fresco de Leonardo eran personas de su tiempo. No encontró una persona lo suficientemente joven para encarnar al apóstol Juan y tuvo que recurrir efectivamente a una mujer. Pero más allá de pretender que la relación marital entre Jesús y María, no, esa no era la intención. La intención era mostrar su saber, mostrar las polémicas filosóficas, teológicas y mostrar sus desacuerdos con la jerarquía eclesial. Muy bien. Y entonces, para lo único, y viene el colofón final. ¿Cuál era la pretensión de Leonardo? Igual que hizo Velázquez con el talismán, que eran las meninas, que tú te coloques debajo del sol. Mira las manos de Jesús. Es como si te estuviera recibiendo debajo. Esas eran todas las pretensiones. ¿Dónde está la referencia bibliográfica de todo esto que estoy contando? Se llama La Cena Secreta. ¡Wow! ¡Qué libro! Realmente allá van a ver esto y un montón de cosas más explicadas. El libro salió a la par que el Código Da Vinci, pero por cuestiones de marketing y por cuestiones de todo lo que pasó, pues obviamente un libro terminó eclipsando al otro. Pero ahí van a encontrar esto que además es una clase de historia y de pintura impresionante. No, pues, Manuel, le tenemos que agradecer inmensamente porque nos ha dejado, muchos van a salir corriendo mañana a una librería a consultar estos textos y a mirar copias de las obras de arte, porque como usted bien dice, lo importante no es apreciar bueno, lo llamativo, el color, la diagramación, el ordenamiento, sino también es empezar a mirar más allá, con otros ojos, con un poquito de picardía, y empezar a tratar de develar esos señales, esos signos, esos símbolos, esos mensajes que están ocultos en esas pinturas. No solo nos requerimos saber de arte, sino de muchas ciencias, porque estos hombres eran adelantados en su tiempo, eran grandes conocedores, no solo Da Vinci de anatomía, de pintura, sino sabía de Arquitectura, todo astronomía, esto. de arquitectura, y todo eso está condensado a veces en una de estas obras y necesitamos conocer, tener ciertos conocimientos para poder empezar a entender cuál era la finalidad de estas pinturas. Manuel, no sé con qué quieras terminar. Tenemos más pinturas, pero se nos acaba el tiempo. Pero vamos a retomar el tema para sacarle el jugo y el máximo provecho a este tema nuevamente que digo que es apasionante. Sí, realmente, y pido excusas, o sea, tenemos muchísimo más preparado
pero yo siento tanta pasión por estos tipos de temas que uno se apasiona, o sea, de tal manera que el tiempo vuela de una manera impresionante. Me gustaría por lo menos dejar un abrebocas con Miguel Ángel, porque Miguel Ángel también tiene un montón de cosas interesantes y en este caso la creación de Adán me parece que tiene una cosa supremamente interesante como para... Sí, Ese, exactamente. claro. La pregunta para los que nos están viendo es fácilmente, es muy rápida. ¿Qué tiene Adán que no debería tener? Y para ganar tiempo les voy a decir varias cosas. No es, bueno, algunos han visto que la parte donde el creador está es una reproducción del cerebro, que, bueno, un montón de cosas así. No, el agua no va por ahí. Miren detenidamente a Adán y díganme qué tiene que no debería tener. Dinos, Manuel. Ombligo. Y es la verdad. O sea, si nosotros nos ceñimos a la historia que nos contaron desde pequeños, Adán fue creado, no nació de mujer, por ende no debe tener ombligo. Pero claro, cualquiera me podría decir alegremente, pues obviamente fue un olvido, o sea, se estaba diseñando, estaba haciendo la... y pin, se lo colocó. No. ¿Y por qué no? Porque eso es apenas una sola muestra de diversos errores adrede que están en la Capilla Sixtina, en la cual también se pintó Miguel Ángel. Así como Leonardo se pintó en la Última Cena, ustedes pueden buscar al profeta Jeremías, Ujú. que es en el Antiguo Testamento el que ofrece las profecías más trágicas y más dolorosas para la humanidad. Y a ese es el que recorre, al que recurre Miguel Ángel para plasmarse a sí mismo. Otro dato importante, la Capilla Sixtina tiene 12 columnas. Lo lógico sería haber pintado 12 apóstoles. Y no, Miguel Ángel escoge pintar sibilas, que son brujas y adivinas del Antiguo Testamento, y profetas. El orden del Génesis, que está en la parte del techo, está alterado. No sigue el orden que tienen, digamos, entre comillas, las Sagradas Escrituras. Lo altera adrede. También ahí hay un conocimiento y también hay un montón de cosas que él deja plasmado para un buen observador. Entonces, ¿a qué quiero llegar haciendo como un somero resumen de lo que quería entrar a decirles? Esto es una invitación a profundizar un poquitico más y a ver más allá de los ojos. Así es. Nosotros en nuestro país adolecemos y voy a ser un poco fuerte con lo que voy a decir, de un analfabetismo en cuestiones de arte muy grande. O sea, nosotros sabemos que es un botero porque vemos a la figura gorda, Mm. o vemos ahí un águila con muchos trazos, y entonces decimos que es un obregón. Pero más allá, pare de contar. Cuando uno empieza a darse cuenta que hay otras cositas más, eso lo lleva a que uno profundice. La invitación es eso, hay algo más. Bueno, Y las referencias están Manuel, dejemos dormir a las personas, con el porque, mayor de los gustos. porque mañana tendrán, Hay bueno, que madrugar. tendrán sueños, no, tendrán sueños y mañana buscarán más información sobre estos temas. Manuel, ha sido un placer, de verdad. Me No, no, siento, no, a ti por la invitación y vuelvo y te repito, presento mis excusas porque había muchísimo más, pero se nos fue el tiempo volando. me siento muy honrado y es No, a ti por la un invitación. A ti por la privilegio invitación. saludarte. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. A los, les contesto muchas gracias.